El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra. Por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, pueblo dominicano. Jesús María, Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras. Eso lo vamos a analizar en las próximas horas, los próximos días. Mira, por considerado de interés, y antes de entrar con nuestro invitado, vamos a retransmitir el editorial de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América. Reflexiones y al director general de la policía. Eduardo Ten, el actual director de la Policía Nacional, ha echado los dientes, como se dice popularmente, en esa institución. Siendo muy joven comprendió que su vocación era servir y por eso ingresó a la Policía Nacional en 1983. Su ascenso como director de la policía ha estado lleno de sacrificios, entrega, que lo llevó a graduarse de abogado y licenciarse en ciencias policiales. Como director de la Escuela de Cadetes de la Policía, director de la Regional Norte, Cibao Central, de la Región Sur y luego como director de la Policía Nacional en la Región Sureste, le dan el aval, la experiencia para enfrentar la delincuencia y lidiar con los intereses que se mueven dentro de la institución policial. Por eso el presidente de la República, Luis Abinader, lo nombró, es garantizar la tranquilidad, seguridad del ciudadano y ser agente portador en la reforma policial. Como ser humano, el general Eduardo Ten podrá equivocarse, cometer un error, pero si no existieran errores, el lápiz no traería un borrador. Vamos a centrarnos en el esfuerzo que está haciendo el actual director de la policía de acercar la institución que dirige al ciudadano, proteger y salvaguardar al mismo tiempo los derechos fundamentales de los dominicanos. La seguridad es de todos. Ayudemos a construirla. Bien, Fernando Mangual, hoy tenemos como invitado al licenciado José Ricardo Tavera, quien fue director de Migración, un prestigioso abogado de los tribunales, y además es secretario general del partido La Fuerza Nacional Progresista. Buenas noches, licenciado Taveras. Buenas noches, licenciado Taveras. Muy buenas noches, Jesús. En nombre de Fernando Mangual, que está aquí también a mi lado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jesús María y Fernando. Como siempre, es un gran placer compartir con ustedes y estoy a su más plena disposición. José Ricardo, como había de esperarse, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos ha vuelto a condenar a la República Dominicana, señalando que ha violado una serie de compromisos internacionales con las deportaciones de los ciudadanos ilegales que están en el país procedente de Haití. ¿Qué criterio te merece esa posición reiterada de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos? Mira, a nadie en el país le debe sorprender la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son dos órganos cuyos nombres se parecen, pero no son los mismos. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, para que la gente más o menos comprenda, juega un papel parecido al que juega, vamos a decir, un fiscal. Y ellos tienen una conducta en esa dirección de toda la vida. Es un órgano al cual pertenecen los Estados miembros de los Estados Unidos. Por ejemplo,
Nosotros somos miembros, la mayoría de los países latinoamericanos somos miembros, está financiado fundamentalmente con fondos de contribuyentes norteamericanos. Sin embargo, en los Estados Unidos no forman parte ni de la comisión ni de la corte. O sea, ellos están al margen de eso, a pesar de que son los que la financian. Y entonces, cuando tú vienes a ver este organismo que ha sido integrado con el objetivo de usar la sensiblería de los derechos humanos como parte de un discurso de subyugación de las naciones débiles, pues obviamente están creando las condiciones para que de esa manera poder mantenernos a nosotros bajo control. Y eso es lo que hacen. ¿Dónde estaba esa comisión en el momento en que una caravana de migrantes haitianos fueron controlados a base de fustas en la frontera de Texas? ¿Dónde estaba? Entonces, nosotros tenemos que estar acostumbrados. Yo desde el año 2012, desde el mismo gobierno, que fue, yo diría que un atrevimiento de mi parte, he venido sugiriendo a las autoridades dominicanas denunciar el convenio mediante el cual nosotros somos parte de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Ahora, ya en cuanto a la Corte, no hay problema porque el Tribunal Constitucional resolvió ese problema, pero la Comisión no. La Comisión, nosotros seguimos siendo miembros y obviamente la actitud mía es que si yo fuese el presidente de la República, yo sencillamente denuncio ese convenio y mientras la comunidad internacional no asuma el rol que debe asumir, primero metiendo las manos sus manos en su bolsillo para ayudar a costear el universo de crisis que existe en Haití. Y segundo, involucrándose en una administración internacional para ver cómo se puede redimir las desgracias haitianas y pues se crean las condiciones para que a mediano y largo plazo los propios haitianos puedan ser dueños de su destino. Pero mientras la comunidad internacional quiera crucificar la República Dominicana sobre la base de que se están violando derechos humanos y manipulando para ello, porque también ejercen esa actitud de control y de crucifixión de la imagen dominicana desde un punto de vista en que no lo hacen de manera objetiva, lo hacen mintiendo. Son un grupo de burócratas que viven del drama ajeno, que sencillamente han estigmatizado la imagen de nuestro país toda la vida. Y yo creo que si bien el gobierno debe ser cauteloso, debe participar de los foros internacionales, lo debe hacer de una forma en que los intereses del país no se vean perjudicados. En la medida que ese instrumento siga siendo un instrumento de manipulación perversa contra el país, en esa misma medida debemos alejarnos de él. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que prepararnos, no para eso, porque eso y nada es lo mismo, sino para cosas peores. Para cosas peores. En este momento eso no puede derivar en nada, porque lo peor que ellos pueden hacer es emitir una nota de censura y cuestionar a la República Dominicana. Pero, ¿qué ocurre? Podrían derivar, por ejemplo, un sometimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya el Tribunal Constitucional determinó que no tiene jurisdicción sobre la República Dominicana, y eso no va a derivar en ningún tipo de consecuencia que no sea una cuestión de imagen, y sobre todo a nivel de la República Dominicana, porque el prestigio de la comisión está por el suelo, está por el suelo. Entonces ya esa institución que ha sido acremente cuestionada, que fue la culpable, por ejemplo, tanto la comisión como la Corte, de que Brasil durara alrededor de 5 o 6 años sin pagar la OEA, precisamente por actuaciones indecorosas de ellos, que Colombia también los emplazó y que ha generado conflictos con Venezuela, con Costa Rica también, con el tema migratorio. Entonces,
nosotros tenemos que estar claros en frente a quienes estamos y sencillamente prepararnos para cuestiones peores y echar el pleito y reivindicar nuestros derechos. A mí no me sorprende. Sinceramente no me sorprende. Ahora, lo que sí advierto es, preparémonos para cuestiones peores. Y simplemente los organismos internacionales que actúen manipulando, vamos a darle la espalda responsablemente y a enfrentarlos en el escenario que sea. Porque a la luz del derecho internacional público, ninguna corte del mundo nos va a sancionar por el ejercicio de la soberanía de nuestras políticas migratorias. Porque esa es una situación que está contemplada por las Naciones Unidas, que realmente reservan el derecho soberano de cada estado a decidir su política migratoria y también la de nacionalidad. Licenciado, ¿qué consecuencias tendría para el país que la República Dominicana se retire en estos momentos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Me escuchó, licenciado? ¿Me escuchó? No sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. ¿Escuchó la pregunta que le hice? Licenciado, ¿me está escuchando? Sí, yo te estoy escuchando. Bien. Le preguntaba y me quedaba esperando. Es bueno decir a los televidentes que estamos en una conferencia por Zoom con el licenciado José Ricardo Taveras, quien es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Licenciado, ¿cuáles serían las consecuencias si el país optara por retirarse en estos momentos, dada la presión de ese organismo internacional que sufriríamos nosotros si nos retiramos? Mira, no es la primera vez que un Estado denuncia un convenio y se retira de un organismo. Desde mi punto de vista, la denuncia de ese acuerdo no es más que una movida, la movida de una ficha en el ajedrez de un proceso en el cual nosotros tenemos que crear un escenario de choque, de crisis, para que a través de esa crisis, pues entonces la comunidad internacional comprenda nuestra reserva, nuestra determinación de que el contribuyente dominicano solo no va a contribuir en la solución del tema haitiano. Porque este tema es una cuestión de dinero, vamos a estar claros. Así es. Es un tema de dinero. Ellos quieren que sea el contribuyente dominicano el que exclusivamente se haga cargo del universo de crisis haitiana. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque nosotros no tenemos capacidad. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que el tema de las parturientas, que fue el que generó el inconveniente con la comisión en este momento, es un tema marginal que nos toca porque somos vecinos, un 1%, vamos a decir, de los partos, etcétera. Pero no, es que estamos hablando que ya estamos sobre un 30%. Y entonces ese costo ya ha pasado a ser un tema insostenible, porque el Estado dominicano se organiza en torno a las leyes nacionales e internacionales que nos avalan. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pueden venir cosas, mecanismos de presión que no pasarían de ser diplomáticas, pero también el Estado dominicano como tal tiene mecanismos de reaccionar a todo eso. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una corte internacional, no hay forma de que podamos perder ese pleito, porque es que el derecho internacional público establece como una de sus columnas vertebrales que cada Estado es dueño de la soberanía de su política migratoria. Entonces, si vamos, ¿qué puede pasar? Nada, que hayan presiones diplomáticas que eventualmente no van a pasar de ahí, porque esas crisis con la comisión, no es verdad, por ejemplo, que los Estados Unidos, que son los que mandan ahí, porque son los que pagan, va a generar una crisis
sobre la base de, por ejemplo, de presiones económicas por una situación de este tipo. O sea, nosotros tenemos que aprender a jugárnoslo y además y asumir los sacrificios que haya que asumir. Porque definitivamente también la situación que nosotros tenemos es grave. Estamos hablando de decenas de miles de millones que nosotros estamos gastando curando a la nación haitiana sin que sin que la comunidad internacional involucre un peso en eso. Una comunidad internacional que duró 14 años militarmente ahí y no dejó absolutamente ningún legado y gastaban en burocracia 800 millones de dólares por año con la MINUSTAH. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, nosotros tenemos que subir el tono obligatoriamente como parte de una estrategia diplomática que tiene que conducir a una negociación en la que todo el mundo ponga algún granito para ayudar a redimir la crisis. ¿Se refería, licenciado, a las parturientas? Usted se refería a las parturientas haitianas. Desde 2018 hasta el 2021, casi 100.000 partos se han producido en la República Dominicana bajo el control económico del gobierno dominicano. Una situación difícil de mantener, como usted dice. Entonces, sobre ese sentido, licenciado, ¿usted cree que es importante mantener las deportaciones? No importa el estado en cómo estén los ciudadanos ilegales. Mira, yo he estado explicando que no es lo mismo una mujer grávida que una mujer grávida en labores de parto. El Estado Dominicano no está obligado por ningún tipo de normativa internacional a dar atenciones ambulatorias a ningún paciente, sea en las condiciones que sea, aunque viva aquí legalmente. Si vive aquí legalmente, bueno, ya ese paciente puede ir a un hospital y tiene acceso porque la ley se lo avala. Siempre que sea legal, siempre que esté legalmente. Ahora, y si es ilegal, por ejemplo, el Estado Dominicano no está obligado, porque el Estado Dominicano a un paciente ambulatorio, porque el embarazo no es una enfermedad, es una condición. Entonces, cuando ya tú tienes una mujer, por ejemplo, en una situación clínica que amerite, porque tiene un proceso en curso de suspensión de embarazo, de parto, labores de parto, ya tú tienes una situación de emergencia. Pero una persona que está haciendo en un proceso que dura 9 meses una consulta ambulatoria, el Estado Dominicano no está obligado a eso, y el Estado Dominicano no le está negando atención a las señoras extranjeras ilegales que llegan a los hospitales en labores de parto. Esos partos se están produciendo de manera natural. Todo lo que nosotros estamos escuchando de que están yendo a los hospitales a buscar las mujeres es mentira, es una manipulación. Una campaña, una manipulación. Porque, ¿qué pasa? Mira, Jesús María y Fernando, ¿qué está pasando? Tú has visto una foto, un video, tú sabes que aquí todo lo graban, de la Dirección General de Migración metida en una emergencia de hospital. No. Ni en ningún hospital. No lo han podido sacar porque no existe. Eso es una industria de manipulación. Esa gente vive de eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso sensibiliza a la gente, lleva a la gente a confundirse. Dice, no, eso es violatorio de los derechos humanos. Pero sobre la base de mentiras, porque esa burocracia internacional, peor y cuidadosa y mucho más corrupta que cualquier otro tipo de burocracia. Entonces, funciona sobre esa base de presión mediática y los estados que algunas veces se meten en miedo, algunos estados, pero cuando se trata de estados así es, que tienen institucionalidad y tienen respeto por su soberanía, no son así. Entonces, yo a eso no le haría caso
Ahora, nosotros lo que tenemos que seguir fortaleciendo la unidad del pueblo dominicano para seguir enfrentando ese tipo de embate en el plano del debate. Y yo, por ejemplo, Perfecto. Así como te decía ahorita que nosotros debemos denunciar ese tratado, también te digo que tenemos que contratar una compañía de relaciones públicas de clase mundial para poder enfrentar la presión mediática que pueda surgir en el plano internacional. Porque tenemos que cuadrarnos para un pleito de esa naturaleza. Licenciado, vamos a hacer una pausa técnica. Regresamos. Señores, queremos recordarles que estamos conversando con el licenciado José Ricardo Taveras, es director de Migración y secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista. Licenciado, estamos de retorno. Licenciado, ¿usted considera que la Cancillería está haciendo un trabajo aceptado en función de mantener la migración controlada en este país? ¿O en función también de la campaña que se debería y que usted está ahora mismo analizando si la Cancillería está haciendo un trabajo adecuado en estos momentos? Bueno, mira, yo celebré que la Cancillería reapareciera en ocasión del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo celebré porque la Cancillería ha mantenido un silencio sospechoso en medio de esta crisis. He estado incluso observando que me da pena ver que sea el presidente de la República el que tenga que salir a poner el pecho en esta crisis, cuando el librito lo que ordena es que el presidente sea preservado y que sean oficiales de tercera, cuarta categoría que se vayan escalando en el manejo de una crisis internacional, para que cuando se llegue al presidente se llegue para cosas que ameriten que una intervención presidencial. Sin embargo, el canciller ha mantenido un perfil extremadamente bajo y es peligroso que desgraciadamente el presidente sea el que tenga que salir a defender el país directamente. No me parece que estén haciendo un buen papel. Por ejemplo, nosotros nos quejamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos quejamos de las presiones internacionales, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, comenzar a tomar medidas dentro del país. Mira, ahí está el tema de la expedición de visados. Eso ha sido un expediente. ¿Cómo cuáles medidas, licenciado? Bueno, ¿cuáles medidas usted recomienda? Mira, hay que, por ejemplo, a comenzar con el tema del visado. Si es por Cancillería, por ejemplo, hay que tomar una medida, hay que quitarle a los de visado. Claro, porque tú no puedes tener. ¿Por qué se armó? ¿Por qué el tema del visado de los estudiantes? Porque había un expediente de corrupción con los visados de estudiantes. Eso es todo. Ya habían emitido a propósito, más de 280,000 visas de estudiantes, cuando aquí apenas hay una población de no más de 80,000 estudiantes haitianos. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Entonces, nosotros también tenemos que, en el plano interno, tomar una serie de medidas. Por ejemplo, el control de la corrupción, de los peajes, hay que meterle a eso mucha, porque también tienen razón aquellos que dicen que el control migratorio fundamental debe hacerse en la frontera. Entonces, cuando tú ves que el fenómeno de la corrupción está afectando y que está generando todos estos problemas, porque esas personas llegan y no llegan gratuitamente. Ellos llegan como parte de una estructura mafiosa que se dedica a eso. Entonces, a mí no me parece que Cancillería ya está jugando el papel que le corresponde. No han estado protegiendo al presidente, aunque sí felicito la respuesta
pertinente, sopesada y adecuada y firme que le dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ha sido, yo diría, que la primera expresión que tiene la Cancillería en medio de esta crisis. Ese canciller debiera estar ahora mismo itinerante por todas partes, tratando de establecer alianzas para que la República Dominicana y los organismos internacionales tengan apoyo a la determinación de que sea apoyado en Haití. Entonces, yo no veo como ese movimiento. Yo creo que el presidente en algún momento se va a ver precisado, sería muy importante, en comisionar a una personalidad del país para que junto a un grupo de personas en capacidad técnica de acompañarlo puedan viajar a procurar esas alianzas para que cuando vayamos a los organismos internacionales pues podamos ser apoyados con los votos de otros países. Por ejemplo, si nosotros recurrimos a América Latina, seguro que vamos a encontrar apoyo, porque ya la migración haitiana está tocando a Chile, a Brasil, a Argentina, o sea, a México, y nosotros podemos encontrar apoyo. Licenciado, usted acaba de decir que el gran problema nuestro ha sido la cantidad de visas que se han emitido a través de los cónsules dominicanos en Haití. ¿Eso quiere decir que usted atribuye la responsabilidad más a los cónsules que al descuido de la frontera? Creo que no me comprendiste cuando hablé al respecto. Dije que eso es uno de los componentes. Uno de los problemas. Es uno de los componentes. El tema de que el negociado de visas es un relajo. O sea, definitivamente. Y tú estás viendo que acabamos de ver un escándalo de que se incautan una cantidad enorme de pasaportes a una persona establecida en el tráfico que iba a ir a llevar los pasaportes a la casa del cónsul. Pero esos pasaportes... Entiendo, licenciado. Esos pasaportes tienen el sello oficial del gobierno dominicano, entonces debe haber una conexión mafiosa entre haitianos y dominicanos. Es lo que te estoy explicando, que el tema entre nosotros debe ser abordado como un tema de corrupción, de violación a la ley de trata y tráfico de personas, porque tú no me puedes decir a mí que, por ejemplo, ese evento que ocurrió con un ciudadano haitiano, que lo agarraron creo que fue con 90 y pico de pasaportes. Y $30,000. Y que iba, confesó que iba a la casa del vicecónsul de Juana Méndez. Creo que fue que, si mal no recuerdo, creo que fue eso lo que dijo. Sí, tienes razón. Entonces, cuando tú dices eso, tú no puedes pensar que eso es un evento aislado. Esa cantidad de dólares era de alguna manera el pago de una contraprestación corrupta. Entonces tú tienes que partir de que hay entre nosotros un problema de corrupción en el control de la frontera, en el que hay involucrados cónsules, personal de consular, hay involucrados militares, hay involucrados de todo, porque esa industria no funciona sola. O cómo tú me explicas a mí, por ejemplo, que cuando tú te vas y auditas que el 30% de los partos que se están produciendo en el país son de madres haitianas. Y cuando tú miras ese 30% y ves la cantidad de niños que han nacido de nacionalidad haitiana, y tú ves un subregistro del nacimiento de extranjeros en el país, ¿qué significa eso? Que en el hospital hay problemas, que el oficial del Estado Civil o la delegación de la Junta Central del Registro Civil de la Junta Central Electoral hay algún problema porque no le están llegando los reportes de los nacimientos. Y el hospital tiene una obligación legal de asegurarse de que ese registro se produzca. Entonces, hay problemas en todos los ámbitos. Los cónsules son una de las expresiones. Y una de las cosas que hay que hacer sencillamente es retirarle a los cónsules en Haití que puedan emitir visados, que los visados se centralicen en Santo Domingo, a ver cómo paramos esto. Porque es un desorden. Parece que hay una organización integral
por lo que usted plantea, adentro de la República Dominicana y también fuera. Y el problema es que también tienen un gran apoyo internacional para llevar a cabo todo este tipo de cosas que están haciendo con el país. Usted está planteando una organización integral. Una organización integral. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Así mismo es. Es que este tema... Y lo más grave de eso es el hecho de que hay un apoyo internacional y la Cancillería parece que no se deja ver, que no está haciendo su trabajo de manera adecuada, y como usted plantea, están dejando solo al presidente de la República. Aquí hemos dicho en múltiples oportunidades que el país tiene que organizarse para darle el apoyo adecuado que requiere el presidente Abinader para que no enfrente este problema él solo. Así es. Comparto totalmente, Fernando, tu observación, que este es un tema demasiado complejo. Por eso es que todos los ciudadanos que tenemos algún nivel de responsabilidad y de participación en el debate, nos estamos esmerando en una palabra, que es la palabra unidad. Si el país no se une y el líder que el país eligió por las vías correspondientes es el presidente de la República. Entonces, yo no soy del gobierno, yo soy oposición. Sin embargo, en este tema, aquí no debe haber ni gobierno ni oposición, aquí tienen que haber ciudadanos dominicanos. Entonces, sí, exactamente. Y el partido de ustedes, el partido de ustedes ha apoyado ampliamente todo este problema a favor del gobierno, no estando en el gobierno. Sin embargo, el partido de gobierno ha estado totalmente ausente dentro de estas líneas, que debe actuar de manera adecuada. Y no solamente eso, sino que debería ser elemento que organice la población en ese sentido. Porque ¿quién va a organizar la población para que pueda apoyar al presidente dentro de estas líneas si no es el partido de gobierno? Así es. Fíjate, lo que pasa es que también, viendo esto desde un punto de vista de sana crítica, el presidente tiene un nivel de responsabilidad en eso que tú planteas, porque es el que firma los decretos. Y cuando el presidente hace así, te agarra y te nombra a Wilfredo Lozano en el Consejo Nacional, en el Instituto Nacional de Migración, y te nombra al señor Álvarez en la Cancillería, que son personas que no tienen absolutamente, primero, no tienen compromiso político, ninguno de los dos. Segundo, han sido alfiles que han estado al servicio del discurso, de la agenda de los organismos internacionales, y son parte de la sensiblería mediática con el tema del expediente de derechos humanos contra la República Dominicana. Tú te metes, buscas los artículos del canciller, su actitud siempre ha sido pro derechos humanos, incluso él como canciller se destaca, y no es verdad que en la República Dominicana hay una actitud de irrespeto a los derechos humanos, eso es mentira. Aquí el dominicano común, el gobierno y el dominicano común respetan la dignidad humana del haitiano. Entonces nosotros podemos seguir. Licenciado Ricardo. Sí. Mire, lo que usted acaba de decir es muy serio y comprometedor. ¿Usted quiere decir que el canciller dominicano y Lozano son parte de esa conjura de fusión entre ambos países? Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Cuando a él lo designaron a ese canciller, yo alerté que no era la persona. Nada personal, una persona muy capaz, bien relacionada internacionalmente, que podría dar un gran servicio al país. Sin embargo, para pichar un juego como el que estamos pichando, habiendo estado en el equipo contrario y teniendo una identidad de agenda con esos grupos, no es la ficha adecuada para ser el canciller de la República.
Lo mismo que no lo es tampoco Wilfredo Lozano para ser el director del Instituto Nacional de Migración. Primero, porque ninguno de los dos tiene compromiso político con el presidente. Ninguno de los dos. Si tú te Por eso usted dijo... Si tú puedes mirar la diferencia entre Chu Vázquez y el director de migración, por ejemplo, que tienen compromiso político con el presidente, y la actitud de estos tecnócratas, ¿tú ves la diferencia? Entonces... José Ricardo. Sí. Usted dijo hace unos días que la migración dominicana andaba coja. Vamos a la respuesta después de la pausa, licenciado. Licenciado, entonces, por eso que usted acaba de afirmar, es que hace unos días usted reiteró que la migración dominicana estaba coja, andaba coja. Bueno, digo que anda coja por todo eso que he dicho, porque si tú quieres hacer un abordaje integral de la problemática migratoria, que quiero remarcar que respecto a Haití, no es propiamente una problemática de naturaleza migratoria, sino una crisis internacional. Porque problemas migratorios tenemos nosotros, por ejemplo, con los venezolanos, que es una comunidad que no te pasa de 40,000 personas. Ahora, problemas, el problema es que tenemos una vecindad con el colapso, y esa es una nación que tiene una política en la cual sus élites están completamente de acuerdo en una política de expulsión de población, que de eso es que somos víctimas, que es otra cosa. Ya nosotros tenemos alrededor de una tercera parte de la población haitiana residiendo ilegalmente en el territorio dominicano. La gente está concentrada en el problema que puede ocurrir en la frontera, cuando en realidad el problema va a ocurrir a nivel nacional, porque el día que ocurra algo, ¿tú crees que la comunidad haitiana que vive en el hoyo de Friusa se va a cruzar de brazos? Entonces... Usted está muy claro en lo que está planteando con respecto a que la estrategia en Haití es venir para la República Dominicana. Ese es el propósito básico de esa estrategia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque el tema es que el problema de Haití, como lo ha planteado el presidente, y lo hemos planteado varios, incluyéndolo a ustedes, es que el problema hay que resolverlo en Haití. Sin embargo, los organismos internacionales y el apoyo fuerte internacional que tienen, le dan de lado a esa solución. ¿Cómo es posible que están diciendo que nosotros no respetamos los derechos humanos de los haitianos, cuando nosotros realmente no somos los que tenemos que respetar esos derechos? Los derechos podemos complementárselos, pero los derechos de los haitianos tienen que ser respetados en Haití, y para eso tiene que haber un Estado, tiene que haber un gobierno y tiene que haber un programa de acción en Haití. ¿Cómo es que nos piden a nosotros respetar esos derechos cuando en Haití los derechos de los haitianos no se respetan? Así mismo es. Pero fíjate, Fernando, cuando yo te decía que nosotros tenemos un desafío de política interior con este tema, porque nosotros tenemos, como reitero, tenemos una tercera parte de la población haitiana viviendo aquí, en guetos adheridas a nivel de todo el territorio nacional a las comunidades dominicanas, y en un conflicto larvado, silente, pero que existe con las comunidades dominicanas. Cuando aquí se arma una crisis, que esa comunidad reaccione, probablemente el lío que vamos a tener a nivel nacional va a ser tan grande que no vamos a poder tener control de frontera. El desafío de seguridad nacional es inmenso. Entonces, no nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. Por eso es que tienen que continuar las deportaciones. Y cuando yo digo que están cojas,
Yo digo, por ejemplo, que tú no puedes solamente decir que desplazaste 12,000 soldados en la frontera, lo cual no es verdad, porque yo no creo en eso. Desplazar 12,000 soldados es una logística que se notaría. No existe. No tiene dónde están los campamentos para meter esos 12,000 soldados. Pero está bien, han incrementado la presencia, pero el tema no es ese. El tema más importante es cuántas multas estamos poniendo a los empresarios. Porque la ley contempla que se le pongan multas y ellos son parte del problema. Porque si no organizamos el tema de la mano de obra extranjera para que la República Dominicana deje de tener un 54% de informalidad laboral, entonces nosotros vamos a estar, como te digo, sembrando en el desierto. Por eso digo que hay que equilibrar. Tú tienes que hacer una política que permita enfrentar el tema de la corrupción en el control de fronterizo, controlar el tema de la corrupción en los visados, centralizando las visas que se van a dar a Haití y tomando una serie de medidas que tiendan a cerrar esas llaves. Por ejemplo, de la corrupción, de la trata y tráfico de mujeres embarazadas, la trata y tráfico de menores de edad, porque es una industria. Una industria. Licenciado. Sí. Que a través de la frontera y en esos grupos criminales que están controlando prácticamente Haití, se filtren terroristas internacionales que pongan en peligro nuestra estabilidad. Mira, ese es uno de los riesgos que los Estados Unidos no alcanzan a mirar. Los Estados Unidos no entienden que Haití es un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En Haití, por ejemplo, los grupos islámicos están cada vez más y una presencia más importante cada vez más del Islam. Y yo no quiero imaginarme qué va a pasar en un futuro cuando esos grupos que manejan mucho dinero, que tienen capacidad para financiar las escuelas que ellos tienen, por ejemplo, en Pakistán, las famosas madrazas. Yo no quiero imaginarme lo que va a representar para el Caribe, para la seguridad de los Estados Unidos y la nuestra, la existencia de escuelas islámicas, y que son escuelas para adoctrinar gente para el terrorismo. A través de Haití puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué es un peligro para la seguridad de nosotros y de los Estados Unidos? Porque sí, ahí puede llegar cualquiera y desde ahí puede venir aquí. Nosotros somos el socio número 25 a nivel mundial de los Estados Unidos. Entonces, tiene mucha razón. Haití se puede convertir en un centro terrorista y ese centro terrorista pasar a República Dominicana y que toda la isla se convierta en un centro terrorista. Y eso es precisamente lo que tienen que advertir y darse cuenta los Estados Unidos. Porque se supone que todos los países que tienen posibilidad de convertirse en centro terrorista, la democracia, principalmente los Estados Unidos, tiene que intervenirlo para evitar precisamente ese tipo de cosas como usted lo está planteando. Así es. Fíjate que hay que tomar en consideración que nosotros tenemos el puente aéreo más importante de la región del Caribe, uno de los más importantes de América Latina. Nosotros movilizamos, es impresionante para una islita tan pequeña como la nuestra, 14 millones de pasajeros por año. Entonces, tenemos un puente aéreo con las principales ciudades del mundo. Aquí hay vuelos directos a Moscú, hay vuelos directos a las principales ciudades norteamericanas. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos seguir? Y además, somos un punto de transbordo de contenedores en el tráfico marítimo, importantísimo en el Caribe, hacia la Unión Europea, hacia los Estados Unidos. Y por eso es que somos un puente de narcotráfico. Por la gran cantidad de flujo comercial, de puente aéreo, etcétera, que nosotros tenemos con los países desarrollados del mundo.
Entonces, si tú quieres hacer cosas ilegales, montar terroristas, vender droga, así como lo que se usa para el bien, se usa para el mal. Y eso son herramientas que, por ejemplo, los americanos no están mirando. Ellos están concentrados en China y algunas veces no alcanzan a mirar algunos peligros que son trascendentes a mediano plazo para ellos. Y Haití es uno de ellos. Licenciado José Ricardo. Quisiera que el poco tiempo que nos queda, 3 minutos. hablar un poco de su partido, que hay que reconocer, decía Fernando Mangual hace un momentito, que ha sido el pionero en estos momentos, o uno de los pioneros en la vanguardia en la defensa de nuestra soberanía. ¿Qué hace su partido con mira al 24, licenciado José Ricardo, ya que usted es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista? Bueno, tú sabes que nosotros tenemos una visión crítica del sistema político dominicano. Y la tenemos porque, tal como ustedes anotan, nosotros somos un partido de agenda. Y por eso probablemente no hemos tenido un peso electoral importante. Porque nosotros hemos decidido, bueno, si tenemos que ser pequeños, vamos a ser pequeños, pero vamos a hacerlo sosteniendo una agenda. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, porque primero nos decían xenófobo, moralista de hojalata, de todo. Y el tiempo nos ha venido dando la razón con el tema del tráfico, con el tema de la migración, ¿no? Todo el tiempo ha venido dándonos, y desgraciadamente nos va a seguir dando la razón en cosas peores, porque no se está haciendo lo que se debe hacer. Obviamente, cuando tú tienes un sistema plutocrático como el nuestro, es difícil para un partido de agenda abrirse paso electoralmente, porque este es un sistema político montado con el dinero como eje fundamental de la operación. Exactamente. Entonces, tú no tienes espacio, por ejemplo, una persona como yo, que soy un simple profesional, que un echadía, como nosotros decimos, de la toga y el birrete, cuando tengo la oportunidad de que alguien se fije en mí para que le dé mis servicios profesionales, sin recursos, un partido como el nuestro es difícil abrirse paso electoralmente. Ahora, ¿cómo puede un partido como el nuestro abrirse paso? Bueno, a partir de crisis. Si una crisis en un momento determinado hace que el país mire los ojos hacia nosotros, pues podríamos eventualmente hacer un desarrollo coyuntural en términos electorales. Ahora, mientras eso se da, y si no se da, y ojalá que no se dé, porque yo no quiero tampoco que mi éxito electoral o el éxito electoral nosotros sea sobre la base de una crisis nacional, porque si podemos evitarla, debemos evitarla. De ahí es el apoyo que le estamos dando al gobierno, y de ahí la campaña que tenemos por la unidad nacional en este tema, que esté claro. Seguro. Ahora, Entendemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra agenda en todos los ámbitos: la energía, la migración, la lucha contra el narcotráfico, la economía, la defensa de un mercado competitivo, de la apertura de la economía dominicana y la organización del mercado laboral para que sea justo, etcétera. En todos los ámbitos tenemos una agenda. Vamos a seguir haciendo... Taveras. Creo que debemos hacer un segundo programa. En nombre de Fernando Mangual, en el mío propio y de Tele Radio América, queremos agradecerle a usted y a su familia que nos permitieron llegar a su casa a través de la tecnología. Y gracias a los muchachos de Tele Radio América por este comportamiento. Agradecerle todo lo que su comparecencia, y como dice Fernando Mangual, dejar las puertas abiertas para otra entrevista para que hablemos tan del importante partido, o mejor que esta. Para que hablemos del partido. Para que hablemos del partido y de todas esas estrategias electorales que tienen ustedes. Así que muchas gracias y buenos días, licenciado. Muchas gracias. Buenos días. Para mí será un placer. Un abrazo. Igual a usted. Estado contigo. Hasta el sábado, señores.